¿Qué es el lawfare? ¿Ya? Lawfare es la judicialización de la política, o sea, perseguir judicialmente a los adversarios políticos, consistente en el abuso del derecho y algunas veces en la destrucción del derecho y el uso de la difamación, normalmente en nombre de la lucha anticorrupción. Cuando ustedes tienen 10 años en el gobierno, es imposible no tener un caso de corrupción. Y muchas veces caen en esa trampa los propios compañeros, entre comillas, de izquierda, más por vanidad, por decir nosotros no somos como ellos que están en el poder, ¿no? Un gobierno honesto no es el que no tiene caso de corrupción, es el que no tolera la corrupción, porque es imposible no tener caso de corrupción en 10 años. Hasta el Papa Francisco dijo que en el Vaticano encontró corrupción. Y aquí hay muchísima hipocresía. Quieren luchar contra la corrupción. Eliminen esas guaridas, esas cloacas llamadas paraísos fiscales, si por ahí pasa toda la corrupción. Tan sencillo como eso. El resto es hipocresía. ¿Ya? Bueno, todo esto para destruir moral, política, económica y judicialmente a los adversarios políticos, porque también cuánto se gasta en abogados, centenas de miles de euros, ¿no? Centenas de miles de euros. Hay gente que ha tenido que vender su casa, su carro, para poder pagar abogados. Y te desconcentran, mantenerte ocupado en cómo trabajar para conseguir recursos, en responder la nueva infamia, que el notario, en mi caso hasta traducciones, etcétera, ¿no? Yo tengo 51 investigaciones judiciales penales. O sea, te levantas cada día para ver qué nueva acusación tienes, ¿no? Las más ridículas que puedan imaginar. Ya vamos a mencionar algunas. Se aplica especialmente, miren que digo especialmente a dirigentes progresistas que han ejercido el poder. Una condición es haber ejercido el poder. Porque si tú quieres fastidiar cuando has ejercido el poder, cuando alguien ha ejercido el poder, lo vas a lograr. Es tan enmarañado y tan contradictorio el sector público que siempre vas a buscar la coma que faltó, el punto, y eso lo agigantas y dices que fue corrupción para beneficiar a tal persona, leyes contradictorias, etcétera. Y especialmente, porque no es únicamente. Recuerden el caso, por ejemplo, de Alan García. Pero, por supuesto, eso es cuando no tienen un enemigo externo las oligarquías y surgen sus contradicciones. Cuando surge ese enemigo externo, un progresismo que en verdad puede tomar el poder, se unen. ¿Por medio de qué? Sobre todo porque para el lawfare se requieren dos ejes fundamentales. El uno, el mediático, y eso pertenece a las oligarquías en América Latina. Los medios de comunicación son propiedad de la oligarquía y el principal instrumento para mantener el status quo, ¿no? Te destrozan con campañas mediáticas, ¿no? Que todo es corrupción. Usted va a Ecuador y pregunta, ¿ha habido sobreprecios? Todo el mundo les va a decir que es sobreprecio. No hay un juicio de sobreprecio en mi gobierno. Pero hicieron creer a la gente que el reajuste de contratos, si una carretera costaba 100 inicialmente en el proyecto y acaba costando 120, eso era sobreprecio. Entonces, son barbaridades así. En la repetición está la demostración y la gente se convence de esas cosas. Y el otro es el eje judicial, que responde al eje mediático. Jueces que por temor o por abierta corrupción solo copian lo que dicen los titulares. Y por eso esto sobre todo contra dirigentes progresistas, porque, insisto, ese instrumento fundamental, ese eje fundamental, que son los medios de comunicación, pertenecen a las élites latinoamericanas que son de derecha y de extrema derecha. Pero puede haber contradicciones entre ellos también. Y es una estrategia regional, ya lo mencionaron. No hay casualidades en América Latina. Así como el Plan Cóndor, la dictadura en Uruguay, Argentina, Chile, no fue casualidad. La persecución contra Evo, contra Dilma, contra Fernando Lugo, contra Cristina, contra Lula, contra quien les habla, no es casualidad. Esto es por lo menos tolerado por la embajada, sino directamente impulsado por la embajada de Estados Unidos. De hecho, la fiscal de cada país, la fiscal del caso ecuatoriano, que la vamos a ver, una total inepta, que sacó el peor examen y la nombraron fiscal, se reporta en la embajada de Estados Unidos. Creen que no la ven cuando entran a la embajada de Estados Unidos. Es totalmente dependiente del embajador de Estados Unidos. En esta estrategia de lawfare, resumiendo un poco, se empieza primero con alguna acusación de mucho impacto y poco sustento. Nosotros hemos tenido casos judiciales por mal uso del avión presidencial. Un jet ejecutivo de 13 personas, después compramos uno de largo alcance, pero cuando era el corto alcance, un Legacy, para ir a Europa tenías que ir normalmente a Quito, Fortaleza, Cabo Verde y Roma, Madrid, donde sea tu destino final en Europa. Pero resulta que Cabo Verde es un paraíso fiscal. Entonces luego dijeron que no se habían registrado las maletas. ¿Ya? Entonces ya te crean la narrativa. En el imaginario de la gente sencilla le hacen creer que viajamos a paraísos fiscales con saco de dinero porque además en los paraísos fiscales se lleva el dinero físicamente. Y por supuesto, el culpable era el presidente. Y tenemos juicios penales por mal uso del avión presidencial. Cuando el avión presidencial está a cargo de las Fuerzas Armadas. Ellos son los que hacen la ruta, hacen todo, ¿no? Entonces, se empieza primero con alguna acusación de mucho impacto y poco sustento.
El caso Soborno lo empezaron a llamar arroz verde. Odebrecht puso presidente y se dieron cuenta que metieron las extremidades, porque el supuesto soborno de Odebrecht era el 2014 y la elección presidencial era el 2013 y luego cambiaron. Pero fíjense, se dice soborno 2012-2016. ¿Por qué? Porque detrás de todo eso estuvo Lenín Moreno, que fue candidato en el 2016. O sea, todos somos unos corruptos, nos financiaban corruptamente las elecciones hasta que fue candidato Lenín Moreno y se acabó todo. ¿Quién puede querer tonterías así? ¿No? Luego viene un bombardeo mediático que aniquila el apoyo que pueda tener la víctima escogida y la manipulación mediática es impresionante y hace que hasta la gente más noble aplauda la más grande canallada. Y finalmente, el ser culpable o inocente será un detalle irrelevante para jueces presionados política y mediáticamente o abiertamente corruptos que ya no buscan condenar por razones, sino razones para condenar, porque la sentencia condenatoria ya fue establecida por los medios y la opinión pública. Ya se juzga en los titulares, por mayoría se ve quién es culpable o quién es inocente, no por las pruebas que existan. El lawfare no solo destruye vidas y personas, y eso sería suficiente para el rechazo total, como decía Gerardo. El Che Guevara decía: la injusticia para un hombre es la injusticia para toda la humanidad. También nos roba la democracia y cambia al menos temporalmente la historia. Eso sucedió con Lula. Cuando un corrupto como Moro metió preso a Lula, no solo le robó la libertad a Lula, le robó la democracia a Brasil. Modestia aparte, cuando jueces corruptos en tiempo récord, en plena pandemia, todos los casos suspendidos, miles de casos, menos el caso Sobornos en que me juzgaban, sacan una sentencia definitiva horas antes de mi inscripción como candidato asambleísta, y con eso podía regresar a mi país, me quitan los derechos políticos. No solo me roban mi reputación y mis derechos políticos, con eso nos robaron la democracia, porque si hubiera podido regresar a mi país, Lasso jamás habría sido presidente. Empezaron con el caso de Odebrecht. En 12 países ocurrió Odebrecht, pero los corruptos éramos nosotros. El objetivo era Jorge Glass, un hombre leal, valiente, patriota, honestísimo, pero era la piedra en el zapato para apoderarse del país después de la traición de Moreno. ¿Cómo se llama el caso de Odebrecht, verdad? Saben ustedes que ni siquiera se acusó de Odebrecht. No se lo acusó, no es que se lo acusó, se investigó y se lo declaró. No se lo acusó. El pacto está tremendamente claro, involucra al vicepresidente, lo mandamos preso, le robamos a la vicepresidencia y ustedes quedan en impunidad. Con Lula da Silva, yo después de Argentina viajaré a Brasil, se conocerán muchos más detalles de toda esta farsa que fue el caso de Odebrecht en Ecuador para meter preso a Jorge Glass. 5 años preso, el vicepresidente en funciones, en una cárcel común, donde había muertos, motines, centenas de muertos. El año 2022 hubo 400 muertos, felizmente ya lo logramos liberar, ¿no? Pero 5 años de su vida preso, un hombre absolutamente inocente, donde uno de los periodistas que hizo la supuesta investigación de Odebrecht tuvo el descaro de decir, cuando un periodista le dijo, pero no hay ninguna prueba contra Jorge Glass está preso por la fuerza de las circunstancias. Esa fue la respuesta, ¿no? El caso Balda, al que se refiere, lo conoce muy bien Enrique, porque uno de los involucrados que está preso todavía, Pablo Romero, ministro, secretario de Inteligencia, fue a España a residir, de allá lo extraditaron y su abogado era Enrique Santiago. Es el caso más ridículo, un delincuente prófugo que ya su deportación estaba lista, 2 meses después ya lo deportaron, eso empieza con muchos meses antes, dice que lo habían intentado secuestrar, ¿ya? Un secuestro de 40 horas, hicieron hasta obra de teatro por ese caso de lesa humanidad, de acuerdo a lo que proponían los titulares de prensa. Y un policía normal que parece que trató de detenerlo, detención arbitraria, se llama eso en Colombia, donde estaba refugiado, pero 2 meses después fue deportado, ya hemos empezado el proceso de deportación. Nos involucró a Pablo Romero y a mí. Yo no conozco a ese policía, jamás he hablado con él, pero dijo que yo lo había llamado a ordenarle un secuestro. Bueno, tiene el teléfono, no lo boté, tiene el número, no, era privado. Bueno, ese policía, tenemos el video, lo tengo todo, pero no hay tiempo para presentar, donde reconoce que lo sacaron de la cárcel, lo amenazaron con 9 años de cárcel si no nos involucraba. Pese a eso, Pablo Romero sigue preso, acabamos de ganar una acción de protección constitucional, pero de todos modos, esto ya debió ser liberado ayer, Pablo, y da largas el gobierno y lo mantiene preso. Esas son las tácticas de un tipo como Lasso. Enrique es testigo presencial, Enrique Santiago, y cómo el asesor de Moreno, de altísimo rango, Santiago Cuesta, fue a Madrid a reunirse con Enrique a proponerle, mira, si Pablo Romero involucra a Correa, no nos interesa Pablo Romero, nos interesa Correa, si involucra a Correa en este caso,
En 3 meses está libre, le conseguimos trabajo, todo eso. Si no, lo hundimos con juicios penales. Pablo Romero, repleto de dignidad, repleto de lealtad, dijo, yo no voy a mentir. Lo hundieron en juicios penales, ha ganado la mayoría de ellos, pero sigue preso por el caso Balda, ya, y cumplieron su amenaza. Tenemos el reconocimiento de Santiago Cuesta, que fue a hablar, pero dije para asesorarlo a Enrique de Santiago, ¿no? Cuando en verdad le fue a proponer, hundan a Correa y liberamos a tu cliente. Y el caso Sobornos, que me voy a extender un poquito más, porque modestia aparte es el paradigma, esto lo dijo Héctor Martínez, un gran jurista español, es el paradigma del caso Lawfare, o sea, es todo el checklist, y con sobresaliente. Jueces temporales, pruebas forjadas, trademark argentino, ¿no? Cuadernos falsos, testigos falsos, peritaje falso, todo, ¿no? Tiene todo el checklist. No creo que haya un caso que complete tanto todas las características de un gran fraude procesal, de un gran mamotreto jurídico.